gente. Le dicen, nos debemos a ustedes. Ustedes son lo más importante. Suena bien, vende, pero en realidad lo más importante es la estabilidad del negocio y para eso tiene que haber un equipo competitivo. Y el América hizo con Jardine una época insuperable, quizá por lo menos en el mediano plazo. Hoy los americanistas, y es el caso de cualquier equipo que sus aficionados hayan tenido un tricampeonato, sienten nostalgia, quizá enojo, curiosidad, frustración, pero se va André Jardine, el arquitecto de un tricampeonato histórico en el fútbol mexicano y además con todas las evidencias de que fue camaleónico, a veces atacaba, a veces defendía, a veces con posesión, a veces sin posesión, con jugadores que se fueron y llegaron. El caso de Valdés, el caso de Richard Sánchez, Cabecita Rodríguez, y siempre encontró soluciones André Jardine. Hoy vamos a analizar en esta mesa de picante las razones, los motivos de esta separación que es dolorosa y que seguramente tiene que ver con intenciones de ambos lados. No hay buenos, ni malos, ni villanos, ni héroes. Es una historia que se cuenta a partir de las oportunidades de la refundación del americanismo, que no es algo que estoy exagerando, viene una época muy distinta y Jardine puede ser víctima de las circunstancias, aunque también lo que ha trascendido es que él mismo dijo difícilmente repetir una luna de miel tan extendida con el América a partir de muchas modificaciones que se vienen. Ricardo Puch, Pietra, Jared Borghetti, Dionisio Estrada, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero nostalgia sienten los americanistas hoy, curiosidad por saber qué determina esta separación, que además fue como muy velada, ¿no? Porque el América fue eliminado el 9 de mayo, estamos ya a 3 de junio, se va a cumplir un mes, y la planeación, preguntan los americanistas, porque además también Guillermo Almada está muy encaminado para sustituir a Jardine. ¿Qué te dice todo lo que está pasando, Pietra? Mira, además de la nostalgia que deben de sentir, y buenas noches para todos los aficionados del América, porque es el técnico que más títulos ha ganado con el América, llegó como tercera opción y se lleva 3 títulos de liga, ¿no? Porque hay que recordar, él ya estaba en pretemporada con el San Luis cuando, pues ante la urgencia determinaron que fuera él el técnico y vean qué época se logró con él, ¿no? Me dice muchas cosas porque además trasciende que dentro de las pláticas quería algunas bajas y otras altas, ya los de arriba no estuvieron de acuerdo con eso y por eso él determina de común acuerdo con la directiva irse, ¿no? Tienen que ponerle un monumento en Coapa a André Jardine. Caramba, tantos títulos que les dio, las épocas de alegría, una época inolvidable para el americanismo. Estaba metido entre la mediocridad y que era líder, pero no ganaba nada. Y llegó él y pum, 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 acomodó las cosas y los hizo tricampeones y los hizo ganar títulos. Por cierto, le quedó nada más la CONCACAF pendiente. Qué mal te ves de amarillo atrás, ¿eh? ¿Tengo amarillo atrás? Sí. Mira. Ay, mira, ay, caray. No, sí le queda mejor que de rojo y blanco. Es de los Steelers. No, ¿verdad? ¿Tú? Es de los Steelers, claro. Sí. A ver, ¿me puede poner otra vez? Perdón, yo nunca produzco. Sí, es complacencias también. Steeler Nation. Steeler Nation. No, pero hasta un chiva como Pietra reconoce Jared y reconocemos todos el legado de André Jardine. A ver, lo que yo sé, lo último que supe es que hace una semana él como que dio el primer paso para atrás. Si bien no había un convencimiento total de la directiva, sí dijeron, a ver, ¿cómo armamos este rompecabezas? Hay una nueva inversión, hay que transformar muchas cosas. Y parece que él fue el que, digamos, dijo, no estoy tan convencido. Y entonces dijeron, perfecto, no te preocupes. O sea, aquí no hay una separación dolorosa. Creo que van a hacer todo lo posible para que aquello sea muy, digamos, digno para ambas partes y le reconozcan a Jardine la separación y lo que dejó. Buenas noches, un saludo para todos. Sí, son varias cosas, ¿no?, las que pueden encajar para llegar a esta situación de la cual deja de ser técnico del América, un técnico que realmente cayó bocas porque nadie daba nada por él. Si bien lo dice Pietra, era la tercera opción. Al ser la tercera opción, pues obviamente no era alguien en quien confiaban que podía llevarlos a donde ellos buscaban. Sí, era alguien que tenía un poquito de credenciales, pero no para llegar a hacer lo que hizo. Creo que el técnico llegó, trabajó, armó un buen grupo, un buen equipo. Y mencionaste bien en la entrada del programa, camaleónico. Porque si en un futuro vamos a recordar a Jardine por las 3 ligas que ganó consecutivamente, pero acordarnos a qué jugaba, no vamos a encontrar exactamente cuál era el estilo del América. ¿Cuál era el distintivo de América que lo hizo ser tricampeón? Realmente lo hizo ser tricampeón, el acomodarse, el que el técnico real entendiera
qué era lo mejor para el equipo en ese momento, a qué tenía que jugar el equipo y qué jugadores tenía que poner. Tiene mucho mérito Jardine el haber hecho que América fuera tricampeón y tuviera esta racha muy buena con América, con estos títulos. Difícilmente un técnico, no hay que decir que no pueda pasar, pero difícilmente llegará un técnico que pueda hacer lo que Jardine hizo y salir de la forma en cómo lo hizo. Hoy creo que una de las formas se habla de que en esta ocasión sí le dejaron escoger sus refuerzos no funcionaron. El equipo América, si bien no tuvo un buen torneo, tampoco lo tuvo tan malo. No, a un poste de Henry de ir a semifinales. No, bueno, el penal. Sí, a un poste, sí. O sea, en el penalti de Henry. Entonces, sí, yo creo que él se cansó. Para mí creo que emocionalmente se cansó de todo lo que es América, porque en este mismo torneo ya aficionados de América estaban a disgusto con él. Sí. A disgusto con lo que hace unos meses atrás había conseguido. Sí, a veces creo que pues qué en México malagradecidos. Seguimos siendo de esa forma, ¿no? A Jared lo veo muy dolido a Jared. Pensamos que nos merecemos más. ¿Cómo ve Ricardo Puch a Jared? Lo veo como una especie de homenaje. Como americanista. Está sensible. Estoy hablando como americanista. No, es que empezaste a bajar la voz como diciendo... Es que ese fue un amarillo. Algo me hace sentir, ¿no? Sensibilizó. Buenas noches a todos. A ver, creo que no es para menos. Se va uno de los mejores técnicos de la historia reciente en el fútbol mexicano, uno de los mejores en la historia completa de América. Creo que Jardine ya se ubica ahí, ya lo tienen que poner ahí. Creo que es una decisión inesperada. Está en América a demostrar que no es una decisión precipitada la de abrirle la puerta de salida al que, insisto, es uno de los mejores técnicos en la historia ya del club. Es muy raro que pasara casi un mes desde que América quede eliminado hasta ahora. Me parece que que arrinconaron a Jardine. Un poco la sensación que queda, ¿no? Con lo poco que se conoce, es que a Jardine lo arrinconaron. Jardine tenía que reportar, según los informes que se dan, el 8 de junio. Llega unos cuantos días antes de eso, presenta un plan de proyecto, habla de altas y bajas y les dicen, vuelve a ser víctima de la falta de presupuesto, porque hay que recordar que América pues no tiene dinero, sigue pagando todo lo que le ha costado a la organización del Mundial, solamente arreglar el tema con los palcoavientes. ¿América organizó el Mundial? Bueno, pues el grupo Yamani tuvo que poner $64 millones para arreglar el tema de los palcoavientes. Bueno, el palco es una medio cosa arreglar mundial. Bueno, pero solo ahí se fueron $64 millones. O sea, no es lana para reforzar el equipo, eso es una realidad. Y Jardine ha venido siendo víctima de eso. Sí trajo algunos refuerzos que probablemente haya tenido él que ver, pero muy limitado, ¿no? Todo. O sea, no sé si eran ni siquiera las primeras opciones o las primeras espadas que había propuesto André Jardine. Además, 4 o 5 fechas de arrancar el torneo. Me parece que se va víctima de todo esto y a ver América con la apuesta Almada, que está básicamente arreglado ya, si es capaz de llegar a un listón que queda altísimo en América. América se queda al penal de Henry y que no se les olvide que en el torneo pasado, que tanto se habló de fracaso, se quedó a 30 segundos de que no se perdiera la marca increíblemente de Kevin Álvarez sobre Berterame para igualmente haber sido semifinalista. O sea, no estuvo en el año completo, América estuvo a 30 segundos ya un penalti de haber llegado las 2 veces por lo menos a semifinal. Se quedó a 2 minutos del tema de Los Ángeles FC, ¿te acuerdas? Ahora, ¿Cómo empatan? Buenas noches para lo todos. que se ve venir, Diony, es Almada, ¿no? A ver, son supuestos, porque a veces es opinión y a veces es información. Almada, ¿qué tiene Almada? Rigor, disciplina, trabajo con los chavos. Si lo asocias a lo que dice Ricardo, tiempos de austeridad, pues entonces supone que América número 1, buena noticia para algunos, mala para otros en el corto plazo, vendrá una recuperación de la cantera, aparentemente, ¿no? Pero Almada es un técnico que, bueno, ya prácticamente firmó en blanco, ¿no? Porque sabe lo que es América, pero es un técnico que también necesita 2, 3 caballos, ¿no? Entonces, en la planeación de salidas y entradas, no sé qué dirá de Jonathan, por ejemplo, que es el único que se ha manifestado, digamos, con un mensaje cariñoso con Jardine, y sobre qué va a fincar una columna vertebral para que los chavos florezcan, ¿no? Y el América no está para esperar un torneo 2, porque viene tu penúltima oportunidad y la última para ir al Mundial de Clubes en la CONCACAF, donde ya te avientan a una ronda posterior. ¿Almada es la solución? Es que esa es la parte inentendible, incomprensible, y por cual un sector del americanismo, si Cadet decía que había un sector que ya estaba inconforme, hay otro sector que hoy está molesto por esta decisión. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas Almada va a llegar y entonces va a ver las necesidades del equipo, independientemente de lo que haya en cantera, va a pedir jugadores. Y entonces vamos a caer en lo que aparentemente le negaron a Jardine, de que no presenta un proyecto de quién se va, quién se queda y cuáles son los refuerzos. No procede.
Entonces, pero al otro técnico sí se los vas a dar. Porque América de entrada necesita mínimo 4 jugadores. Pero si le das los 3 préstamos, por ejemplo, ¿de qué? Que le diste a Jardine, o sea, si ahora Almada dice, a ver, el señor tuvo a Vinicius y tuvo a Veiga, ¿no? Veiga, y además, además está Thiago. Y tenemos a Thiago que es uruguayo, que el técnico va a ser uruguayo. Y luego, pues el torneo anterior trajiste a Dorado y pues entre azul y buenas noches. Por eso. Eso mínimo le van a dar. O sea, por eso, no hay dinero, pero sí tiene que haber inversión. Exacto, pero si Almada dice, oye, pues si tú me estás exigiendo que quieras que yo sea campeón, olvídate de liga, de CONCACAF, dame un equipo para competir. Y Jardine lo que no tuvo en los últimos tiempos fue un equipo al 100% competitivo. Entonces, con Almada sí vas a ceder, con Almada sí vas a dar esos refuerzos, porque quieras o no, tenemos que entender que América sí necesita reforzarse. Entonces, yo por eso cuando me establecen planeación y lo que sea, hay algo más ahí que provoca la salida de Jardine. Y Almada... ¿Cómo qué? Bueno, algún tipo de roce mucho más fuerte, algún tipo de ruptura con algún acuerdos de planeación, con algún directivo o chance también con un sector importante del plantel. Se habla que la decisión viene por encima de Santiago, ¿no? Que es del nuevo... Ferran Reverter. De Reverter, que es el que toma la decisión. Ahora, pero sí entiendo que Almada quizás está acostumbrado a trabajar con menos presupuesto porque lo demostró en Pachuca, pero era en Pachuca. En Pachuca no tenía la presión que va a tener en América. No, ni la cantera que tiene ni la cantera que tiene el Pachuca la va a tener el América instantáneamente. Entonces, a mí sí se me hace muy ilógico este tipo, la salida de Jardine a 5 días de reportar y pasando 3 semanas como tú dices. O sea, entonces, ¿van a ceder con Almada? Perfecto, pero entonces le tienen que dar lo que le negaron a Jardine. Pero si no, América no va a competir, pero no va a competir. Dinero no hay dinero. Es cierto. No hay dinero. Bueno, habrá algo. Entonces, ¿no? pero entonces ¿para qué te entonces no me obligues, y no me exijas para uno, para a dos títulos refuerzos inmediatos como el de la CONCACAF. No, yo creo que sí habrá un presupuesto moderado y que seguramente antes, o sea, porque estas cosas siempre... ¿Ventas, intercambios? Sí, se van manejando sobre la semana, o sea, cuando tú vas sintiendo que ya no hay jale con Jardine de un lado o del otro, que además a veces es bueno, Jardine debe estar diciendo, es muy difícil replicar lo que ya logré, o sea, para él te vas y ya dejaste ahí una puerta abierta. Lo mismo que va a estar pasando con Efraín. Efraín parece que se va porque él dice difícil en este contexto volver a llegar a una final con estos Pumas. Ahora, yo creo que son cosas que no se relacionan automáticamente, Diony. Yo creo que fue el desgaste con Jardine en esta semana y al mismo tiempo dialogar con Almada y llegar a un punto de encuentro donde Almada diga, ya tengo 2 o 3, ¿sobre cuánto? Bueno, 2 o 3 o 2 sobre 10, 12, con eso sí podemos. Pero vas a aprovechar lo que ya tenemos. Y él mismo, en llamada telefónica, te ha de decir, mira, el Pato sí, Dagoberto sí, pero como suplente ya tiene que haber un esbozo, porque el torneo empieza antes de que termine el Mundial y el Mundial empieza el jueves que entra. Pero entonces, ¿qué dices? Ah, bueno, tres refuerzos de 10, 12 entre todos. Sí. ¿Y quién trajo a Maximá que costó de lo que se dijo de la cantidad de millones de dólares? Pero fue antes de la negociación está ahí. No, por eso. Pero ya lo que voy es, ahí hubo alguien que no fue Jardine, que fue una cantidad importantísima de millones de dólares, y entonces, bueno, para acá sí hay 10, 12, y para lo que se gastó en ese momento, no hubo Emilio Azcárraga con sus bolsillos. Emilio Azcárraga lo autorizó en su momento, la directiva como tal. Hoy seguramente hay tiempos de restricción. Pero es que Jardine nunca ha pedido refuerzos rimbombantes. Ahora es cuando, si va a seguir Santiago Baños, que entiendo que sí tiene que volver a trabajar y buscar eso. ¿Santiago Baños que se va? No, digo... Dice Piedra que entiende que sigue, ¿no? Entiendo Todos que sigue. entendemos que sigue. Sí, Santiago Baños está muy seguro. Momento de ponerse otra vez a trabajar para rearmar el equipo entre intercambios, préstamos. De esa manera el América puede encontrar otra vez un equipo más competitivo, porque competitivo lo ha sido, lo han dicho ustedes, se quedó a 2 detalles de igual pensar en otro par de títulos, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí de la mano de Jardine, porque logró competir de la mano de Jardine, de los ajustes, esto que decía Jared, de cómo fue capaz de ir ajustando con todas las carencias que tuvo, sobre todo este último semestre, para al final hacer del equipo una mejor versión, competir mejor, levantar un 3-0 en una eliminatoria de liguilla y quedarse a un penal de haberse puesto en semifinales. No se habrá presentado antes y planteado su
su proyecto para el siguiente torneo, quizá porque tenga ya alguna opción, él quiere irse a Europa y España y decir, pues vamos a ver de una vez, Jardine. Ya. vamos a ver de una vez si esto puede proceder y si no, pues ya me voy por aquel Ahora, lado. también le cuentas al Almada del América y es un reto muy seductor que de pronto te digan, Kevin Álvarez no sirve para nada y que él diga, no. Bueno, él lo tuvo. Déjenmelo, yo lo tuve. Él lo ¿no? tuvo. Y que le digan, se queda Pero él Brian. le abre la puerta para salir a América, ¿no? Sí, No está es bien, problema. pero bueno, porque ahí es un tema de oferta y demanda, pero que le digan, te queda Brian, se queda Cendejas, se queda el chiquito, los quiero, se queda Kevin, perfecto, Ramón no me lo muevas, perfecto, ok, ya tenemos 5, ok, yo propongo 2, tal y tal, de no sé dónde, perfecto, canteranos, ya había este, ya había el otro, tal, y ¿saben qué? Este semestre no me pidan el título, ¿no? No lo van a decir, porque la América siempre parte donde necesitamos el título o es fracaso. Pero es justamente en este semestre donde el periodo es largo de descanso, donde puedes hacer las mejores negociaciones Ya se acortó el periodo. para encontrar Pues es que se tardaron, para está eso bien, se tardaron. pero para encontrar los mejores refuerzos es justamente en este periodo, no es en diciembre. Para cuando digan, bueno, ahora sí te vamos a armar para que compitas en CONCACAF. Es si no en diciembre es mucho más Pero complicado. ya se tardaron, Diony, porque el Estoy de torneo acuerdo empieza contigo. 3 días antes de que... Sí, el 25 de julio. se juegue la no, final. ¿qué? 18, Empieza el 17. viernes Sí. y la 16 final es de el julio. domingo. Sí, 17 de julio. Segundo fin de semana, ¿no? Entonces ya se tardaron, ¿no? Porque eso. algunos otros equipos no mencionó Pero en cuáles, el otro pues vas ya a tener está. que 15 Algunos días, por lo menos ya un están mes, reforzándose. 3 semanas. En el mes de diciembre, cuando Pero también, termine. Johnny, no te ataques porque cuando el América llega de 8, de 6, de 5, lo que importa es la fase final. Entonces, si empiezas en No, una no. A ver, fase de clasificación David. ahí más o menos, luego lo que importa es el segundo torneo. El cierre. Importa el segundo torneo, pero justamente por quedar en octavo no quedó eliminado. No, pero se del quedó play-in a- fue campeón. Sí, pero antes había sido Del campeón play-in fue definiendo desde el campeón. play-in. No, sí, está bien. Ya le Pero había no siempre es tocado. así. No siempre es así. Pero te tienes que adaptar ahora a esto que está medio bravo, entre que Jardine no quería y tú tampoco le diste mucho cariño, a decidir con Almada que ni siquiera ha Eso es llegado lo a raro, México. que no le dieron ese cariño. El que no hayan obtenido la CONCACAF influyó. Sí. Definitivamente influyó, ¿no? Porque Jardines sí se quedó con la cuenta pendiente del torneo de la CONCACAF. Sí. No, y esa, Parece injusto, esa pero- cuenta sí es ahí algo. Pero la balanza sigue siendo mucho No, más bueno, positiva totalmente que positiva. negativa, ¿no? 6 títulos, el que más ganó Sí, no, títulos no, en la no tiene historia nada de la que ver, América. por Es un monumento por título lo que le tienen que hacer en la América. 6 Tú monumentos. pediste uno, son mínimos, No. mínimo 3. Ahora, lo de los quién es tampoco, reconocimientos no es muy del fútbol mexicano, ¿eh? Sí, O sea, no. sí, los monumentos de a Hugo Sánchez, ¿Cómo no? lo Y el hacen- señor Jared Jared tiene Gorgetti uno no en el tiene ese estadio de sello. Torreón. pero En el por eso estadio. hay Nada más falta. excepciones, Y pero sé que pocos. está trabajando para que le pongan al